Hola, mi nombre es Ricardo Martínez, soy creador de Mi Diario en Chile y el día de hoy vamos a explicar paso a paso cómo hacer una solicitud de permanencia definitiva online. Antes que nada, prefiero recordarles que en el blog midiarioenchile.com pueden encontrar todos los artículos para tener claro los requisitos y tiempos de vigencia de cada uno de los requisitos antes de realizar esta solicitud. También pueden encontrar el artículo paso a paso en el caso de que les toque subsanar algún documento. Quedando claro esto y tomando en cuenta que ya deben haber leído los requisitos generales, vamos a proceder a hacer el trámite online. El trámite online se hace a través de la plataforma de trámites.extranjería.gov.cl. En el caso de que no se aprendan la URL de memoria, pueden llegar a ella directamente desde la página de extranjería. En la parte superior derecha pueden ver un botón que dice Trámites Digitales. Le dan clic ahí y van a entrar a la sección de trámites de extranjería. Una vez estando dentro de la plataforma de trámites online, recuerden que necesitan clave única para realizar este trámite. Hay algunos trámites que se realizan sin clave única, sin embargo, la permanencia definitiva es obligatorio el uso de la clave única. Inician sesión en la parte superior derecha y cuando la inicien con su clave única ya les debería aparecer su nombre según el registro civil, es decir, bienvenido en este caso Ricardo Andrés. Podemos ver que en la parte izquierda de la plataforma hay varios botones, entre ellos bandeja de entrada e historial de trámites. Entiendan que bandeja de entrada simplemente es esos trámites a los que les dieron iniciar pero no fueron realizados o no pudieron ser completados. En historial de trámites sí van a estar los trámites que han sido completados de manera exitosa por el usuario. Estando ya aquí adentro podemos ver que hay varios trámites y nosotros vamos a buscar el que diga solicitud permanencia definitiva. Le damos clic en iniciar. Y en el caso de que no nos hayamos logueado con nuestra clave única, nos va a pedir que iniciemos sesión. La primera pantalla de la permanencia definitiva, pueden verla, es simplemente una serie de información teórica que te indica en qué consiste el trámite y qué nacionalidades pueden hacerlo a través de esta plataforma y qué otras nacionalidades deben realizarlo a través de un Chile Atiende. El sistema pueden ver que les arroja una serie de advertencias donde indica que si hay una información errada, el documento o la solicitud no va a ser acogida a trámite y vamos a tener solo 5 días para subsanar dicho documento. Además de eso hay un disclaimer donde nos piden aceptar que estamos enviando la documentación completamente correcta. Damos ahora clic a siguiente. La primera pantalla les va a preguntar el tipo de postulación que ustedes tienen. En este caso pueden ver que hay una postulación personal, una postulación para menores de 18 años, y otra postulación para mayores de 18 años pero que no posean cédula de identidad. Si la postulación es para ustedes, la deben hacer como postulación personal. En el caso de que sea para alguno de sus hijos menores de edad, deben hacerla con su clave única pero con los datos del menor. Ahí escogerían la segunda opción que dice hago esta solicitud en representación de un postulante menor de 18 años. Y hay algunos casos en los que mayores de 18 años no pudieron optar a tener el carnet, por lo tanto tampoco tienen clave única y también está la opción para ellos como hago esta solicitud en representación de un postulante mayor de edad dependiente sin cédula de identidad. Vamos a hacer el ejemplo primero con la postulación personal y vamos a ver que nuestros datos automáticamente se registran y no pueden ser modificados según el registro civil o los datos que ya posee nuestra clave única. Lo que sí podemos editar sería el sexo, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento y la nacionalidad actual. Evidentemente, si la postulación es personal, no va a haber errores en la primera parte, pero sí hay muchos errores cuando seleccionamos el país de nacimiento o la fecha de nacimiento. Deben tener mucho cuidado a la hora de revisar y a darle un país que no corresponde. La mayoría de los errores comienza cuando teclean BE y el primer país que aparece es Cabo Verde, en vez de Venezuela en el caso de la solicitud para venezolanos. Si yo selecciono la postulación en nombre de un menor de 18 años, los primeros campos van a aparecer vacíos y voy a tener que llenarlos yo mismo, pero el siguiente paso me dan los datos del representante, es decir, del sostenedor económico de ese menor de edad. Y además me pide la acreditación del vínculo con el menor. ¿Cuál sería la acreditación del vínculo con el menor? Pues obviamente el certificado de nacimiento o partida de nacimiento. Este certificado de nacimiento debe estar sí o sí apostillado. Vamos a seguir el ejemplo como postulación personal. Le damos clic a siguiente y pasamos a la siguiente pantalla donde nos pide los datos de contacto. En estos datos de contacto son datos como dirección, región donde vivimos, la comuna donde vivimos, nuestro número celular que debe ser tecleado o ingresado tal cual como lo dice el ejemplo, con el +569
y los 8 dígitos a continuación. Nos pide nuestro correo electrónico y confirmar el correo electrónico. Es indispensable que el correo electrónico que utilicen sea un correo al que puedan acceder si llegan a perder la clave. Pasa mucho que ingresan con correos electrónicos que no usan muy seguido y luego pierden la clave y no tienen acceso a toda la información que les pueda hacer llegar a extranjería vía notificaciones. Una vez llenamos esto, le damos siguiente y nos va a pedir, o la siguiente pantalla que nos va a salir es la actividad y nivel educacional, donde podemos escoger qué tipo de educación tenemos o cuál fue el grado más alto de educación que logramos obtener: universitario, técnico, básico, la profesión u ocupación, donde pueden teclear cualquiera que se parezca a la que ustedes estén haciendo si es que no aparece. Hay ingeniero, médico, están los inactivos, están los religiosos, etcétera, informático. Todas las ocupaciones que ustedes puedan teclear pueden colocarlas. Si ven, puedo poner vendedor y el sistema me va a aparecer como vendedor como una opción. Luego, la actividad que realizamos en Chile. Recuerden que nosotros podemos realizar distintas actividades. Pues podemos ser empleados, podemos ser jubilados, podemos ser trabajadores por cuenta propia. La parte que dice nombre de institución donde realizamos la actividad es opcional, pero yo les recomiendo que le entreguen al analista toda la documentación y toda la información posible para que su solicitud sea mucho más fácil de analizar. Nos piden el RUT y el nombre de la empresa. En este caso yo no los voy a llenar y me va igual a permitir avanzar en la solicitud, ya que los campos son opcionales. Llegamos a la parte de la hoja de identificación. La hoja de identificación sería con el documento con el que entraste a Chile. En este caso, si entraste con el pasaporte, debes seleccionar pasaporte, y si entraste con cédula de identidad, documento nacional de identificación de tu país de origen. Yo voy a seleccionar pasaporte, nos colocan o colocamos el número de pasaporte y nos pregunta el país otorgante de dicho documento. El primer documento que vamos a subir se trata de la hoja de identificación del pasaporte. Esta hoja de identificación es donde aparecen los datos del pasaporte y tus datos. Recuerda que los datos de tu solicitud deben ser idénticos a la del pasaporte. No pueden haber errores o discrepancias entre ellos. Aquí pueden ver que nos aparece un botón que dice subir archivo, en el que si le damos clic nos va a permitir buscar dentro de nuestra computadora el documento para subirlo. Yo les recomiendo a cada documento y cada requisito colocarle el nombre del documento más su nombre. Es decir, pasaporte Ricardo Martínez, certificado de antecedentes Ricardo Martínez. Y así pueden guiarse y no cometer errores a la hora de adjuntar estos documentos. Luego nos pregunta qué tipo de visa obtuvimos, si fue una visa titular o una visa como dependiente. Recuerden que los titulares son las personas que pueden trabajar y los dependientes son los que no pueden trabajar, los que dependen de otra visa. Además nos pregunta la fecha de finalización de nuestra visa, donde debemos colocar la fecha que está estampada en el pasaporte, no la del RUT. Recuerden que la visa es la que se estampa en el pasaporte y esto debe coincidir en este campo. Presionamos siguiente. En la siguiente pantalla podemos ver que nos piden los motivos para solicitar la permanencia definitiva. Estos motivos pueden ser distintos, pueden ser por vínculo, pueden ser por motivos económicos, motivos educacionales, personales u otros motivos. Yo siempre les recomiendo, o lo que sería lo ideal, es que coloquen motivos económicos y motivos personales, ya que estamos solicitando la permanencia definitiva porque tenemos un arraigo o una estabilidad laboral y tenemos también un arraigo con las personas que hacemos vida en este nuevo país, bien sea familia o bien sea amigos que estén acá en Chile. En el caso de que tengan algún hijo o familiar directo de manera ascendente o descendiente, pueden también colocar vínculos. Vamos a seleccionar motivos personales y motivos económicos para continuar con nuestra solicitud. Llegamos a la parte donde nos empieza a pedir la documentación general. Recuerden que estos requisitos los pueden encontrar en blog.midiarioenchile.com o en la página de extranjería.gov.cl. La fotografía que debemos ingresar al sistema es uno de los archivos que no admite PDF. Los demás sí lo admiten. En este caso debemos utilizar archivos de tipo PNG, JPG. Yo les recomiendo utilizar algún editor fotográfico o algún editor de diseño donde puedan hacer la fotografía tal cual las medidas que solicita extranjería, que son 640 por 480 píxeles o 1024 por 768 píxeles. Es importante también que no pese más de 2 megas y que esta fotografía tenga el fondo blanco con una expresión neutra, que el 80% de la foto sean ustedes.
Luego nos pide el certificado de antecedentes de Chile. Este certificado de antecedentes de Chile lo pueden obtener en el registro civil y tarda no menos de 5 minutos en llegarles a su correo electrónico. El certificado del país de origen. El certificado del país de origen, recuerden que debe estar apostillado legalmente y adjuntar el documento original más la apostilla. No deben adjuntar solamente el de antecedentes penales. La cédula de identidad. La cédula de identidad debe ser escaneada por ambos lados. No escanearla por ambos lados puede llevarles a tener que subsanar dicha solicitud. Ahora vamos con la copia de la visa estampada en el pasaporte o título de residencia. El certificado de registro de la última visa. Recuerden que este documento es el documento que les da PDI, donde les tomaban una foto, le tomaban los datos y firmaban una vez ya tenían su visa después de extranjería. Si tienen ese documento de la primera visa temporaria, no es necesario tener uno actualizado, así su dirección haya cambiado. Les sirve el mismo. Es importante saber que este documento es opcional para menores de edad porque a los menores de edad no se le pide la obligación de registrar la visa. Sin embargo, si la tienen, adjúntenla. Y en el caso de mayores de edad, sí es algo obligatorio. Luego, la siguiente página nos pide acreditar los vínculos que tenemos. Estos vínculos pueden ser con chileno, con extranjero con permanencia definitiva o simplemente ninguno. Si seleccionamos chileno, el sistema nos va a ir abriendo varias posibilidades de acuerdo al vínculo que tengamos. Nos pregunta quién es su vínculo y podemos escoger entre cónyuge, conviviente, hijo, madre o padre. Y dependiendo de nuestra selección, nos va a abrir una subida de documentos. Si escogemos cónyuge, nos va a pedir el certificado de matrimonio, y si escogemos evidentemente hijos, nos va a pedir el certificado de nacimiento. Así sucesivamente con todos los requisitos que sean de acuerdo al vínculo. Recuerden, es importante que conozcan y sepan cuáles son los requisitos de cada una de sus solicitudes. Si colocamos con extranjero con permanencia definitiva, también nos va a abrir la posibilidad de ver qué tipo de vínculo tenemos. Si colocamos padre o madre o hijo, aparte del certificado de nacimiento, es importante que entiendan que el titular de la permanencia definitiva debe adjuntar o debe proporcionarles un documento que se llama Certificado de Vigencia de Permanencia Definitiva, el que acredita que esta permanencia definitiva aún está vigente y que no ha salido, por ejemplo, fuera de Chile por más de un año ininterrumpido. Este documento es otorgado por la PDI y no es el mismo certificado de permanencia definitiva. Recuerden, es muy importante reconocer la diferencia entre el certificado de permanencia definitiva y el certificado de vigencia de permanencia definitiva. Le vamos a dar ninguno para poder continuar con la solicitud. La siguiente pantalla es quizás la más importante. Yo siempre les he dicho que la permanencia definitiva es como un crédito a un banco. La forma más fácil de llegar a un crédito a un banco es teniendo cómo acreditar los ingresos. La forma más fácil de llegar a la definitiva es teniendo un perfil que demuestre arraigo y estabilidad laboral, es decir, que podamos demostrar nuestros ingresos. Hay varias opciones en la acreditación de ingresos y va a depender del perfil de cada uno. Si ustedes pueden ver, son checkbox, es decir, selección múltiple. Podemos seleccionar todas las solicitudes o podemos seleccionar solo una de ellas. Eso va a depender mucho del perfil que ustedes tengan. Si, por ejemplo, ustedes son contratados con un empleador, es decir, dependientes con algún contrato de trabajo, seleccionan la primera opción y les va a pedir la documentación necesaria. ¿Qué documentación les piden en el caso del contrato de trabajo y qué errores pueden cometer a la hora de hacer la solicitud? Evidentemente, deben estar todos firmados ante el notario e ideal, escaneen si en la reversa del documento tiene la autorización notarial, deben escanearlo por delante y por detrás. Es muy probable que si lo escanearon solamente por delante y la autorización notarial estaba en el reverso de la página, les manden a subsanar la solicitud. También nos pide el certificado de vigencia de contrato y recuerden que este certificado tiene una vigencia de 30 días. Si lo envían con más de 30 días, es posible que le manden a subsanar por el vencimiento de dicho documento. Si tienen otros trabajos, deben adjuntar todos los finiquitos y si obviamente han cambiado de las cotizaciones entre FONASA y ISAPRE, deben adjuntar ambos documentos, los de FONASA y los de ISAPRE. Además, también les piden la AFP. Explicando el otro caso que también es muy popular, que es el de trabajador por cuenta propia o que emite boletas de honorario, explica que necesitan adjuntar el certificado de inicio de actividades. Si hicieron certificado de inicio de actividades hace mucho tiempo, lo más probable es que tengan ese documento guardado en la computadora donde lo hicieron. Búsquenlo.
También les pide las boletas de honorario. Los va a pedir los últimos 8 meses de boletas de honorarios emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. También les pide el informe anual de boletas en el periodo de su visa. Y hay una parte que es opcional, que es la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Por qué es opcional? Porque puede ser que tu solicitud se haga antes de la declaración y no tengas dicho documento. El título profesional también lo pide como opcional. Esto sucede porque muchos de los médicos que están acá en Chile trabajan como independientes, es decir, emitiendo boleta de honorario. Y para poder ejercer alguna actividad de la salud de manera independiente necesitas tener el título revalidado o, en el caso de ellos, aprobado o tener aprobado la UNACOM o el CONASEM. En este caso le voy a colocar no percibo ingresos acreditables para continuar la solicitud. Es importante aclarar que siempre cualquier situación puede ser demostrada. Si ustedes no tienen ingresos, pueden seleccionar sostenido económicamente por su padre, por sus hijos. En este caso, lo que les va a pedir es una declaración de expensas y los ingresos económicos del sostenedor. Una declaración de expensas es un documento que acredita que el sostenedor se hace responsable de los gastos de la persona que está sosteniendo, en este caso haciendo la solicitud de la permanencia definitiva. ¿Cuáles son los ingresos del sostenedor? El contrato de trabajo, las AFP, las boletas de honorarios si fuera el caso. Voy a colocar no percibo ingresos acreditables para poder continuar. Le damos siguiente. Nos pregunta si pertenecemos a alguna de las categorías, si somos estudiantes, es decir, si nuestra visa es de estudiante, si somos religiosos o si somos sostenidos económicamente. Parece una redundancia, pero si ustedes lo son, deben volver a seleccionarla y volver a ingresar los documentos, declaración de expensas e ingresos económicos del sostenedor. Aquí voy a colocar ninguno y le voy a dar clic a siguiente. Hablamos al principio del video sobre subsanar. En el caso de que te hayan mandado a subsanar, les va a aparecer una pantalla donde les pregunta si esta solicitud que estamos haciendo es un requerimiento especial o no. En el caso de que sea una solicitud por primera vez, simplemente deben pulsar no y darle siguiente. Suponiendo que les haya tocado subsanar una solicitud, le deben dar a la opción sí y él les va a preguntar el código del trámite anterior, les va a pedir el comprobante del envío de la solicitud de la permanencia definitiva anterior y obviamente el PDF que te envía Extranjería como notificación para subsanar. Estos 3 documentos deben adjuntarse en esta pantalla. Vamos a darle clic a no y le damos siguiente. Llegamos a la última parte de la última pantalla donde nos pregunta el sistema y ahora el botón cambia de color a un botón verde y nos dice si vamos o estamos seguros de hacer el envío de esta solicitud. Aquí solamente debemos darle clic a enviar solicitud y ya tenemos la solicitud enviada a través del sistema. Nos va a llegar al correo que nosotros hemos digitado en el trámite un comprobante del envío de la solicitud y ahora simplemente nos toca esperar. Recuerden que este trámite se puede comprobar en otro trámite online llamado consulta de beneficios migratorios. Espero que les haya quedado claro el tutorial paso a paso, esta vez en video, para hacer su solicitud de permanencia definitiva y que no cometan los errores que la mayoría cometen. Recuerden, pueden visitar blog.midiarioenchile.com para ver los requisitos, el tiempo de vigencia y el tutorial paso a paso escrito. También pueden solicitar una asesoría personalizada dando clic en el enlace que les dejo en la descripción del video.